Nuevamente les damos la bienvenida, Silvina y yo. Ya saben que nos sentimos muy honrados con la presencia de todos ustedes. Esperamos que la información del día de hoy les sea útil. La verdad es que a nosotras nos gustó mucho y nos parece que es un tema muy importante, que es relevante en los momentos que estamos viviendo. Y nuevamente agradecemos que nos acompañen. Sabemos muy bien que todos están ocupados y tienen mil cosas que hacer, sin embargo, nos honran con su presencia. Entonces, bienvenidos. Vamos a ver hoy el tema de la ansiedad y Silvina nos da como siempre el menú. Muchas gracias y gracias por acompañarnos. Y el temario que tenemos para el día de hoy es, como siempre, contarles quién es David Burns, qué es la terapia Team CBT, en este caso, qué es la ansiedad, cuáles son los pensamientos negativos que detonan la ansiedad, cuáles son las distorsiones cognitivas que tienen estos pensamientos negativos y muchos métodos para poder controlar esta ansiedad que es tan molesta. Así que vamos a empezar con quién es David Burns. Como siempre, siempre recordamos a David Burns, ya que él es el autor de este método, ¿no? Y bueno, pues nos encanta que sepan quién es y que vean también sus libros, que pueden ser libros de apoyo para manejar ansiedad, para manejar depresión, problemas de hábitos, de adicción o de relaciones. O bien hay algo que se llama un problema no problema, que es un evento que es muy complicado, muy doloroso, pero es un evento que está pasando ahorita, que lo trabajamos y no va a quedar patología, es decir, no nos va a causar una enfermedad. Como siempre les recomendamos mucho sus libros. El de Sentirse Bien es el bestseller, pero también está este de Adiós Ansiedad. Para la gente que está sufriendo de ansiedad se los recomendamos muchísimo. Tienen muchos ejercicios y que ayuda mucho a que uno mismo pueda autorregular la ansiedad. Y bueno, la intención de este webinar es compartir con ustedes información relevante sobre la ansiedad y, por supuesto, también compartirles herramientas poderosas de Team CBT para aprender a gestionarla. Y vamos a empezar con, ¿qué es la terapia Team CBT? Okay, como ya muchos de ustedes saben, la terapia Team CBT es, además de los beneficios que ya son muy conocidos de la terapia cognitivo-conductual, la terapia Team CBT está enriquecida con un marco terapéutico que contiene testing, que son las pruebas que siempre estamos nosotros probando, midiendo, para estar seguros de lo que estamos haciendo es correcto y vamos en el buen camino. También tenemos la empatía. En esta parte de la empatía, siempre les hemos hablado de los 5 secretos de la comunicación efectiva, que esto ayuda a podernos manejar, a podernos relacionar mucho mejor con los demás y con nosotros mismos. Sabemos que hay una agenda que se hace dentro del marco terapéutico y muchos métodos que son maravillosos y muy poderosos y nos ayudan a resolver todos este tipo de problemas. Hoy en particular vamos a ver varios de ellos que están muy dirigidos a ansiedad, porque además la ansiedad, hay diferentes tipos de ansiedad, entonces veremos hoy diferentes tipos de métodos para diferentes tipos de ansiedad, ¿verdad, Silvina? ¿Verdad? Y vamos a empezar contándoles qué es la ansiedad. Con frecuencia sentir ansiedad o angustia no es más que una molestia y aunque a veces puede llegar a incapacitarte, impedirte hacer lo que quieres hacer de verdad con tu vida. Sin embargo, voy a darte una gran noticia que es, sí puedes cambiar cómo te sientes. Y la ansiedad es ese miedito que sentimos cuando tenemos situaciones que vamos a enfrentar que nosotros consideramos que son difíciles, como puede ser hablar en público, una entrevista de trabajo, cualquier situación que nos haga sentirnos así incómodos, ¿no? Y aunque estamos acostumbrados a hablar de ansiedad como un síntoma o como un trastorno, a veces también usamos este término como para definir la personalidad de alguien. Pero hoy vamos a ver en detalle qué es la ansiedad, qué tipos de ansiedad, qué diferencias hay entre las ansiedades, qué diferencias hay con los ataques de pánico. Vamos a explayarnos para que quede el concepto de ansiedad claro y que tengan muchos métodos para que puedan lidiar con esto. Ok, entonces hoy vamos a ver las diferencias. Permíteme que se me apagó esto. Ok, perdón. Vamos a ver qué diferencias hay
entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico, porque en realidad no es lo mismo. Entonces, un ataque de ansiedad sí es una ansiedad que llega a un nivel muy alto, pero no es una aflicción que puede ser diagnosticada, ¿sí? Puede tener un desencadenante específico. Por ejemplo, si voy a tener un examen, me puedo poner muy, muy ansioso. O, por ejemplo, si hay problemas en el trabajo, mi jefe pues no está muy contento conmigo, me llama muy seguido la atención. O cuando tengo un problema de salud, voy a ir al médico, me van a revisar y no sé qué diagnóstico me van a dar. O cuando tengo un problema sentimental, tuve un altercado con mi esposo, terminé con mi novio. Todo eso son detonadores de ansiedad y de un nivel alto de ansiedad. Se suele desarrollar gradualmente cuando una persona se siente ansiosa, ¿sí? Se va subiendo y subiendo el nivel de la ansiedad y generalmente un ataque de ansiedad puede durar entre 10 a 30 minutos. Es menos severo que un ataque de pánico, por eso es diferente, e implica síntomas físicos como, por ejemplo, latidos cardíacos acelerados, o cuando sentimos un nudo en el estómago, o lo que llamamos el nudo en la garganta. Todo esto está dentro de un ataque de ansiedad, pero un ataque de pánico es todavía algo que es mayor, porque es una afección que ya se puede diagnosticar y no tiene un disparador específico. Si se dan cuenta, cuando yo tengo un ataque de ansiedad, es porque temo a algo, ¿sí? Generalmente es algo que va a venir. Un examen, voy a ver a mi jefe, ¿sí? Generalmente tiene que ver con pensamientos que yo estoy prediciendo del futuro. Sin embargo, cuando tengo un ataque de pánico, muchas veces no hay un detonador específico, no sé por qué me está dando. No hay esto que yo lo pueda identificar tan fácil y eso genera también mucha frustración y muchísimo miedo, ¿no? Puede suceder si una persona se siente tranquila o si se siente ansiosa. Te puede venir un ataque de pánico así de súbito, ¿sí? Presenta varios síntomas, que son síntomas, es muy importante decir, cuando tenemos un ataque de pánico, lo que sentimos es real, no estamos locos, sí sentimos que nos asfixiamos, sí sentimos que no podemos respirar, sí sentimos que nuestro corazón va a un ritmo muy rápido. O sea, todo es a nivel sensorial, pero es real lo que estamos sintiendo, no lo estamos imaginando y no estamos locos. La diferencia es que nada más queda a este nivel que es sensorial. No nos está dando un infarto en la vida real, pero sí lo estamos sintiendo. Entonces, por ejemplo, puedes sentir síntomas de terror tan intensos que la persona teme una pérdida total de control o incluso puedes temer que te vas a morir. En una ocasión yo tuve un ataque de pánico, afortunadamente solo he tenido uno en mi vida hace muchos años y yo no sabía que existían los ataques de pánico. Cuando inicia, empiezo a sentir que me falta el aire, que no puedo respirar, un malestar, pensé que me iba a dar un infarto, estaba yo sola en casa y fui a llamar a la chica que me ayudaba, la chica de servicio, y le pedí de favor que se sentara al lado mío porque dije, ya me voy a morir, así de ese tamaño estaba la cosa. De verdad me sentí muy mal, acabé en el hospital pensando que ya me dio un infarto y realmente era un ataque de pánico porque los síntomas se confunden. Son tan reales estos síntomas que de verdad entras en pánico del pánico. Bueno, a menudo ocurre de manera repentina e inesperada y dura entre unos minutos y una hora el mero ataque. Aunque el impacto negativo puede continuar, puede pasar uno, dos, varios días con el malestar, ¿sí? Quizá la persona se puede decir, debo de estar teniendo un ataque al corazón y me pregunto, ¿y si me desmayo o si me muero? ¿No? Estos son el tipo de preguntas que nos hacemos cuando tenemos un ataque de pánico. No puedo respirar. La verdad es muy duro vivir uno de ellos y bueno, es importante cuando ya tenemos conocimiento de que existen, también eso nos ayuda a calmarnos, porque la ansiedad puede subir hasta un grado. No puede subir indefinidamente, es importante que lo sepamos.
Ya que llega a su pico más alto, va a bajar. Entonces, entre más rápido lleguemos al pico más alto, mejor, aunque sea horrible, mejor, porque de ahí va a empezar a bajar. Entonces, bueno, Silvina, ¿tienes cosas más importantes todavía que decir? Si quieres compartir. Más importante que esas, parecidas. Es importante que identifiquemos nuestras emociones negativas porque determinados sentimientos son consecuencia de determinados pensamientos negativos. Entonces, de esta manera, al identificarlo, podemos darnos cuenta de que quizás no es un ataque de ansiedad lo que estamos teniendo, sino que son nuestros pensamientos negativos, como siempre, que nos juegan una mala pasada y que hacen que nos sintamos, que somaticemos esto que estamos pensando, ¿no? En los casos de ansiedad, nervios o preocupación, te dices que corres un peligro, que está a punto de suceder algo terrible. En los casos de pánico te dices que estás a punto de morirte, de ahogarte, de desmayarte, de perder el control o de volverte loco. En casos de turbación, te dices que has quedado como un tonto delante de otras personas. En casos de timidez, te dices, lo tengo aquí, te dices que las demás personas verán lo nervioso e inseguro que te sientes y te despreciarán. Y en caso de soledad te dices que no te puede querer nadie y que estás condenado a quedarte solo para siempre. Y en esta parte de ansiedad, nervios o preocupación, en la primera que estamos hablando, me hace más ruido que nada, porque me parece que esto lo pasamos todos, sobre todo cuando somos padres, ¿no? Que de repente tenemos hijos, y aunque los hijos estén grandes, estamos siempre preocupados de muchas cosas, ¿no? De los hijos, de los padres, de los nietos, y estamos como una maquinita de preguntas. A mí me hace acordar mucho a mi mamá. Ya llegó Pablito, ¿están bien los niños? Cuidado con el coche, no salgas tan tarde. ¿A qué hora volvés? ¿A dónde van? Entonces, quizás el menor de los hijos ya tiene más de 20 años, ¿no? Pero los niños crecen acostumbrados a estas continuas advertencias y sugerencias para prevenir estos posibles males que pensamos que van a pasar, ¿no? Y también se van acostumbrando a estar en contacto para avisarle a la madre que no pasa nada, que está todo bien. Pero aunque esta dinámica, por un lado, nos da tranquilidad, a la persona le resulta difícil dejar de preocuparse tanto todos los días y por todo. Entonces, lógicamente, si estás preocupada por todos todo el tiempo y entonces empiezas con problemas para dormir, con tensión muscular, y no sé, quién sabe qué más, ¿no? Pero así vamos viviendo siempre en ansiedad, sin frenar para pensar si estos peligros son reales o no son reales. Y para eso, Vicky nos va a contar ahora cuáles son las formas en las que vivimos la ansiedad. Claro que sí, pero primero vamos a contestar la pregunta de Carla McDonald y pregunta que si también los ataques de ansiedad tienen un pico como los ataques de pánico. Sí, la ansiedad siempre tiene un pico, siempre va a subir hasta un nivel en donde llega a su tope, a su top 10, y de ahí va a bajar siempre. Nada más que una cosa que diferencia mucho un ataque de ansiedad a un ataque de pánico, recuerden que es que en un ataque de ansiedad reconozco muy fácil cuál es el detonador, el examen, el pleito con mi esposo, voy a ver a mi suegra, ¿sí? Sin embargo, cuando nos da un ataque de pánico, es tan repentino, puedo estar muy tranquila, puedo estar que no pasa nada en este momento, haber tenido días muy a gusto y sin embargo me llega un ataque de ansiedad. Entonces, esa es algo que diferencia muchísimo uno del otro. Pero siempre la ansiedad, acuérdense, tiene un pico y después de ese pico va a tener que bajar, no puede subir indefinidamente. Creo que conocer esto es algo que nos va a ayudar muchísimo a no tener tanto miedo a la ansiedad, ¿sí? La ansiedad adopta muchas formas distintas. Ve si te reconoces en alguna de las pautas siguientes. Por ejemplo, la preocupación crónica, ¿sí? Te preocupas constantemente por tu familia, por tu salud, por tu carrera profesional, se te revuelve el estómago y tienes la impresión de que está a punto de pasar algo muy malo. Esa es una de las pautas de la ansiedad. Otras son los miedos y las fobias. Puedes tener miedo a las agujas, a la sangre, a las alturas, a los ascensores o a conducir, por ejemplo, a viajar en avión,
al agua, a las arañas, a las serpientes, a los perros, a las tormentas, a los puentes, o quedarse atrapado en algún lugar encerrado, como en un elevador, por ejemplo, ¿no? Esto ya puede llegar a ser, estas fobias, es un miedo que se llama un miedo desplazado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo inconscientemente tuve un miedo hacia algo o hacia alguien, pero este miedo que no lo puedo detectar porque es inconsciente, lo pongo, lo transmito hacia la aguja, hacia el perro, por eso se llama desplazado, lo muevo de un lugar a otro. Cuando tenemos una fobia, es muy duro porque también mucha gente no nos comprende, ¿sí? Te dicen, ay, no pasa nada. Por ejemplo, si tengo miedo a las botargas, ¿sí? O los niños que les pasa esto muy frecuente. Entonces les explican que adentro de la botarga hay un señor, que no va a pasar nada, que se puede quitar la cabeza de la botarga y le enseñan, pero el niño sigue con la fobia si no se trabaja y si no tiene el tratamiento adecuado. No es algo lógico, es un miedo irracional, es importante que lo sepan. Cuando es un miedo irracional, no lo podemos controlar. Por más que nos digan y por más que nuestra lógica sabe que es verdad lo que nos están diciendo, como es irracional, nos rebasa. Por eso, cuando hay una fobia, es muy importante ir a un especialista para que nos ayude a trabajarlo y a manejarlo, ¿sí? La ansiedad por actuación es cuando te quedas paralizado siempre que tienes que hacer un examen, actuar o hacer algo delante de otra persona. Hay mucha gente que cuando tiene, por ejemplo, en la escuela, que tiene que dar una presentación, se pone súper nervioso, no duerme, siempre piensa que le va a ir muy mal, que va a reprobar. Esto se da mucho en exámenes profesionales, ¿no? Que la gente siente una angustia terrible, terrible. Y bueno, si sabemos estos métodos que más adelante van a ver, nos va a ayudar muchísimo para no vivir estas angustias a este grado tan, tan alto. Vamos a ver que también hay la ansiedad para hablar en público, ¿sí? Te pones nervioso cuando tienes que hablar ante un grupo y te dices, ay, también todos verán lo nervioso que estoy y se me quedará todo en la mente y la mente se me va a poner en blanco y entonces voy a parecer un idiota. Estos pensamientos son los que me llevan realmente a generar la ansiedad. Eso no está pasando, pero yo me lo estoy diciendo y yo me lo estoy creyendo, ¿no? Sin darme cuenta que estos pensamientos que están solo en mi mente y que solo yo los estoy generando, me están engañando. La timidez, cuando tengo esta timidez, me siento nerviosa en las reuniones sociales. Si me invitan a una fiesta, a una boda, en vez de decir, ay, qué lindo, está padrísimo, voy a ver a mis amigos, me la voy a pasar bomba, no, me empiezo a poner nervioso desde el momento en que recibo la invitación. O empiezo a buscar un pretexto para no ir, porque me da tanta ansiedad estar en medio de mucha gente y no sé qué voy a decir. Entonces, en vez de ser algo lindo, lo empiezo a vivir como algo muy desagradable. Parece encantador y relajado, pienso, pero yo no tengo nada interesante que decir. Lo más probable es que se den cuenta de lo tímido que soy, de lo fuera de lugar que me siento. Nuevamente, este tipo de pensamientos que me afloran y que me empiezan a torturar, porque cuando yo me empiezo a torturar es cuando empiezo a generar ansiedad y a vivir en esta forma que es tan desagradable. Entonces, los pensamientos negativos, nos vas a contar, Silvina, ¿qué más producen, no? Sí, los pensamientos negativos que nos producen ansiedad son, por ejemplo, este señor que estaba aferrado a su asiento en el avión, porque cada vez que te sientes angustiado o asustado es porque te estás diciendo que va a suceder algo terrible. Por ejemplo, si te da miedo volar y el avión entra en una zona de turbulencias, quizás sientas pánico porque piensas, este avión se va a estrellar. Después te imaginas los gritos de los pasajeros mientras el aparato se va desplomando en tu imaginación. Y tu miedo no es consecuencia de las turbulencias, sino de los mensajes que te estás diciendo. Cuando cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de sentirte. El resto de las personas que están viajando en el avión no están quizás igual que tú agarrado en la turbulencia del avión con tanto nerviosismo y tanta tensión, y es porque se están diciendo que está todo bien, que es
un bache de aire en el cielo y que no pasa nada. No es que ellos tengan otros datos específicos sobre el avión que tú no tienes, sino que se están hablando de otra manera, están acostumbrados a que no les produce ese miedo, entonces están tranquilos. Entonces, es justamente los pensamientos negativos es lo que nos hace sentirnos como nos sentimos. Sobre esto estamos haciendo hincapié tremendamente porque es lo que hacemos para lograr esta ansiedad que sentimos, es justamente la manera en la que nos hablamos. Entonces, lo vamos a reforzar muchas veces este tema. Es correcto, Silvina. Y bueno, vamos a ver que el modelo cognitivo se basa en 3 ideas que son muy sencillas. La primera es, te sientes tal como piensas. Eso es bien importante. Cuando estás angustiado, te estás engañando a ti mismo. La ansiedad es consecuencia de pensamientos distorsionados e ilógicos. Y entonces vemos que es una estafa mental. Sí, es una estafa, la gran estafa. ¿Sí? Porque nos quita la tranquilidad, nos quita la ilusión, nos quita muchísimas cosas, nos limita y nos hace pasar muy mal. Y cuando cambies tu manera de pensar, entonces vas a poder cambiar tu manera de sentirte. Descartes dijo, pienso y luego existo. Y de verdad que tenía toda la razón. Primero pienso y depende de qué pienso es cómo voy a existir. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta. Increíble. Y tan cierto. Entonces, si te acosa alguno de estos miedos, ¿cuánto darías por superarlos? Imagínate por un momento que mañana tienes que pronunciar una conferencia o hacer un examen importante y que esta noche podrías acostarte sin tener ese nudo en la garganta y ni en el estómago y sintiéndote confiado y relajado. Si te sientes solo y eres tímido, ¿cuánto darías por poder entablar una conversación interesante con facilidad con cualquiera de las personas en cualquier lugar? Y si padeces fobias o ataques de pánico, obsesiones o compulsiones, ¿cuánto darías porque pudieras vencer esos miedos para siempre? No tienes que dar mucho porque acá te vamos a dar muchas de las soluciones, pero está todo en tus pensamientos. Así es, Silvina. Entonces, vamos a ver cómo tú puedes vencer tus miedos, ¿sí? Estas metas pueden parecer imposibles, sobre todo si llevas años luchando contra la ansiedad o contra la depresión. Pero puedes vencer tus miedos sin píldoras y sin largos tratamientos de terapia. Suena increíble. La verdad, es algo maravilloso. Entonces, puede que no sea esto lo que estás acostumbrado a escuchar. Si consultas a tu médico, quizá este te diga que tienes el cerebro, un desequilibrio que es químico y que tendrás que tomarte una pastilla para corregirlo. Generalmente es lo que estamos acostumbrados a escuchar, es lo que estamos acostumbrados a que nos diga el médico y es lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, sin embargo, las últimas investigaciones confirman que puedes vencer tus miedos. Lo único que necesitas es valor, sentido común y técnicas. Las técnicas las vamos a poder mostrar hoy, cómo puedes manejar gran parte de tu ansiedad, y el valor y el sentido común ya lo tienen porque fueron muy valientes en venir el día de hoy a acompañarnos. ¿Y qué te dices cuando estás teniendo un ataque de ansiedad, cuando te sientes mal, un ataque de pánico? Cuando empiezas a sentirte angustiado, tus pensamientos y sentimientos negativos comienzan a reforzarse unos a otros en círculo vicioso. Los pensamientos catastróficos producen sentimientos de ansiedad y de miedo, y estos sentimientos desencadenan en más pensamientos negativos. Entonces te dices, uy, me siento asustado, así que debo estar en peligro de verdad. De lo contrario, no me sentiría tan aterrorizado. Los pensamientos parecerán completamente realistas, pero no lo son. Cuando te sientes angustiado, te estás diciendo cosas que sencillamente no son ciertas. Entonces, en realidad te estás inquietando a ti mismo y todos sabemos que en la vida, si queremos preocuparnos, siempre hay algo de qué preocuparse. Estudios, trabajo, relaciones interpersonales, que nos pase algo al salir de casa, pero en cualquier momento algo puede ir mal, así como también en cualquier momento puede salir todo bien. Entonces, un poquito de ansiedad está bueno porque nos impulsa a hacer cosas, ¿no? Pero una tonelada de ansiedad lo único que hace es paralizarnos, dejarnos sin hacer nada y nos hace sentir inquietos, irritables, nos ponemos tensos, empezamos a dormir mal, a estar nerviosos. Y por eso Victoria ahora nos va a contar cuáles son las diferencias principales entre la ansiedad neurótica, que no nos sirve, y el miedo saludable. Ok, entonces vamos a empezar con esto.
Y sí hay diferencias que son importantes. Lo que llamamos ansiedad neurótica, o sea, esta ansiedad que nada más nos quita nuestra tranquilidad y que no nos sirve para nada, pero nos hace sentir súper mal, no cumple con ninguna función útil realmente, pues no está relacionado con ninguna amenaza verdadera. Acuérdense que viene de nuestros pensamientos. Depende de qué pensamos, de ese tamaño vemos la amenaza, pero no está sucediendo. Los pensamientos que provocan estos sentimientos serán siempre unos pensamientos distorsionados e ilógicos. Ya les dijimos que es una estafa a nuestra mente estos pensamientos, ¿sí? Algunas de estas distorsiones son especialmente comunes cuando te sientes asustado, preocupado o tímido. Siempre son cierto tipo de pensamientos, que los vamos a ver un poco más adelante, que son recurrentes, dependiendo qué tipo de ansiedad. No es lo mismo cuando me siento tímido y voy a ir a una fiesta y esa ansiedad que me da, a cuando estoy preocupado porque voy a ir al médico y qué me va a decir y empiezo a pensar todas las cosas más horribles del mundo. ¿Cuál es el miedo saludable? El miedo saludable es consecuencia de una percepción que es realista del peligro. No estamos hablando que las cosas desagradables no suceden y que no hay un peligro que es eminente y real, ¿sí? Pero no está distorsionado, no es producto de nuestra mente y que no está pasando. Como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo, bueno, pues sí, es un peligro eminente, es un peligro que es real. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tomar las medidas de precaución que sean adecuadas, pero eso no quiere decir que nos tenemos que enfermar y que nos vamos a morir. Eso ya sería una ansiedad neurótica. No requiere tratamiento el miedo saludable y si corres un peligro verdadero, una cierta dosis de miedo saludable puede servir para salvarte la vida. Lo que estábamos hablando, un poco de miedo saludable, me ayuda a tener la precaución y cuidarme, ¿no? Si yo sé que me puedo enfermar, me puedo contagiar, voy a tener mi cubrebocas, me voy a poner mi careta, voy a cuidar la sana distancia y me voy a lavar mis manos. No me voy a estar exponiendo en lugares muy concurridos y cosas que no debe de ser, porque es real, sí me puedo contagiar y si no quiero hacerlo, me cuido y me protejo. Esto es muy diferente a que piense que porque saco la nariz de la ventana me va a dar COVID y me voy a morir. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia muy grande entre uno y el otro. Y entonces, vamos a ver qué es esto de adivinar el porvenir, Silvina. Es nuestra primera distorsión. Es cuando nos decimos que está a punto de pasar algo terrible. Entonces estoy adivinando el futuro. Por ejemplo, si tienes miedo a las alturas y estás subido en una escalera, es probable que te digas, esto es muy peligroso, me puedo caer. Y seguramente me voy a lastimar, no sé, es lo que sigue. Y si eres tímido y estás hablando con una persona en una fiesta, puedes decirte a ti mismo, sé que voy a decir alguna tontería y voy a quedar como un idiota. Entonces, lo que hacemos es adivinar el futuro, pero no lo adivinamos pensando que va a salir todo bien. Lo adivinamos pensando que estamos prediciendo negativamente y estamos añadiendo fallas y peligros a este futuro. No es que estamos tranquilizándonos, sino que es una distorsión negativa porque estamos cambiándolo hacia algo negativo. No estamos tranquilizándonos, estamos empeorando la forma en la que nos sentimos por cómo pensamos. Ups. Ok. Entonces vamos a ver ahora otro tipo de distorsión, que es la lectura del pensamiento, ¿sí? Das por hecho que las demás personas te están juzgando o que te desprecian, aunque no exista pruebas al respecto, ¿sí? Tú puedes leer el pensamiento del otro y decir, está pensando esto de mí o cree esto de mí, y eso pues me va a dar ansiedad, me va a dar incomodidad y me va a dar un rechazo hacia el otro, siendo que nadie podemos leer la mente del otro. Todavía no existe esto más que en los shows, ¿no? Que tienen sus trucos, recuérdenlo. Y bueno, un estudiante que se estaba matriculando en la universidad se enteró de que había un problema con su matrícula, ¿sí? Se sintió angustiada porque se dijo, ay, lo más probable es que aquí no me quieran tener, la verdad es que este sitio no es para mí, y sin embargo, el problema se solucionó muy rápido, unos momentos después. Pero el estudiante ya se hizo toda esta telenovela que se lo cree, porque el problema es que nos vivimos conforme a la telenovela que estamos creando.
y eso lo convertimos en nuestra realidad. Por eso lo sufrimos tanto, porque lo vivimos como algo muy real, ¿se dan cuenta? Y el mismo día también se entera de que su supervisor le había cambiado su puesto como profesora adjunta y que tendría que dar clases a alumnos de segundo grado en vez que a los alumnos de tercer grado. Sentir mal y enseguida empieza a decirse, seguramente se dio cuenta de que no soy buena como él pensaba y por eso me ha dado un puesto inferior. Nuevamente se vuelve a atacar con sus pensamientos, sin darse cuenta de que quizá la consideran que es mejor para segundo grado porque es muy buena maestra, porque los de segundo grado requieren de más paciencia o requieren más de sus habilidades, pero siempre nos vamos a estar atacando y atacando. Y nuestra siguiente distorsión es la magnificación. Exageramos el peligro de la situación. Un hombre que se estaba afeitando se cortó y sintió la necesidad de decirse, oh no, sangra demasiado, está sangrando mucho de verdad, ¿será que tengo problemas de coagulación? No podía quitarse de la cabeza ese miedo y se empeñó en que su médico le hiciera una revisión de inmediato. Y naturalmente todos los análisis dieron resultados normales. Y esto nos pasa mucho, esta exageración, sobre todo con cosas cotidianas. Eh, Mi hermana hace mucho esto. Le duele un poquitito la cabeza y dice, estoy preocupada, tengo que ir al doctor. Imagínate que es un tumor cerebral. Cualquier cosa y la magnifica. Y en realidad, si tenés muchos dolores de cabeza, sí tenés que consultar a un médico. Pero lo más probable es que sea algo común y mucho menos grave de lo que se está imaginando, ¿no? Podría ser que necesita lentes para ver, podría ser sinusitis, puede ser tensión por estrés, puede ser cualquier cosa y no hay que magnificarlo, sino que poner las cosas en proporción y pensar, me está sangrando, bueno, ahora va a dejar de sangrar. Me duele la cabeza, me tomo una aspirina y se me pasará. Si es algo que es recurrente, mucho y muy constante y de una manera que no controlo, bueno, sí, puedo empezar a preocuparme y a actuar sobre eso, sobre todo más que preocuparme. Pero esta magnificación también nos hace como exagerar todo lo que nos está pasando. Así es, ser lo grande, grande. ¿Y qué pasa cuando tenemos el razonamiento emocional? Razonas en función de cómo te sientes y entonces te dices, hoy me siento asustado, por lo tanto, debo de estar en peligro. O me digo, me siento a punto de colapsar, así que debo de estar a punto de volverme loco. ¿Sí? Llevamos las cosas a extremos y además, qué chistoso, ¿no? Lo que pienso es como me tengo que sentir para que realmente refuerce la idea de que lo que estoy pensando es verdad, es real. Y también tenemos otra distorsión que son las afirmaciones del tipo debería. ¿Por qué? Porque te dices que no deberías sentirte tan angustiado o ser tan tímido, tan inseguro, ya que la gente normal no se siente así. Yo debería poder conversar con extraños en una reunión o tendría que ser más segura de mí misma. El hecho es que estos deberías son como ideas establecidas que tenemos, ¿no? Sobre cómo deberíamos actuar. Y si te escuchás a ti mismo decir que deberías actuar de una manera o tendrías que hacer algo, entonces podrías estar preparándote para sentirte mal, porque no tienes que ser de una manera ni debes ser de una manera, no tienes que tener todo en control todo el tiempo y no puedes sobrellevar todas las cosas, ¿no? Hay cosas que no se pueden controlar y la realidad es que puedo tener control sobre cosas que puedo controlar y tengo que entender que hay cosas que no la voy a poder controlar. Y si yo creo que voy a controlar todo, eso me va a causar ansiedad y voy a vivir preocupándome por cosas que en realidad no tengo ningún control sobre ellas. Entonces lo único que estoy haciendo es sintiéndome mal, pero porque me estoy autoexigiendo una manera de ser que yo pienso que debería ser de alguna manera. Y como siempre decimos con Victoria, el debería se reemplaza con preferiría. Entonces, preferiría poder conversar con extraños en una reunión, preferiría ser más segura de mí misma y le quito el peso negativo a esa palabra tan fuerte que son el debería o el tendría. Me encanta eso porque de verdad hace un cambio muy, muy grande en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos. Y si hacemos este cambio en nuestro estado de ánimo y cómo nos sentimos, nuestra conducta va a ser diferente, nuestro comportamiento va a ser diferente y es posible que entonces vamos a poder lograr lo que realmente queremos hacer.
Y bueno, vamos a ver qué es poner etiquetas. Te pones etiquetas con adjetivos como, por ejemplo, idiota, neurótico, fracasado. No sé si les suena algo, si alguna vez se han dicho algo así. Por ejemplo, cuando tiro mi taza de café al piso, me digo, ay, soy un idiota. O no logré enviar un archivo por mail y me digo, pues, soy una inútil. ¿Sí? Me voy al extremo, es una sobregeneralización. Pero una etiqueta realmente se vuelve algo muy, muy pesado de llevar. Y muchas veces lo llevo por toda mi vida. ¿Sí? Por eso también los apodos muchas veces son muy duros porque tenemos que cargar con ellos, porque tenemos como que cumplir el rol de lo que nos están diciendo o de lo que nos estamos diciendo. Y tenemos también la distorsión de la autoinculpación, que es cuando te riñes por el más mínimo defecto o falta, o incluso por el hecho de estar angustiado. Mi hermana se enojó y seguro es por mi culpa, pienso. Nadie hace preguntas en la conferencia, así que seguro es mi culpa porque los estoy aburriendo. Este tipo de suposiciones que hacemos continuamente, culpándonos de tonterías en realidad, pero vivimos angustiados porque pensamos que todo es culpa nuestro. Todo es culpa nuestra. Entonces nos generamos angustia innecesariamente porque estamos haciéndonos una película en la cabeza que ve todo negativo. Es correcto. Silvina, voy a leer un comentario de Sara Maya. Sí. Dice así, esos debería son odiosos. Así es, ya nos lo habían comentado en otros talleres y podría cambiarlo a quisiera, claro que sí, Sari, puedes poner la palabra preferiría, quisiera, me gustaría, ¿sí? Por supuesto, la palabra debería se convierte en un tirano. Cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos, yo debería de poder manejar mejor la computadora o debería de ser socialmente más activa o debería de cocinar mejor, estoy juzgándome y me estoy criticando, ¿sí? Y cuando lo uso hacia el otro, Silvina debería de cocinar mejor, debería de usar mejor la computadora, entonces estoy siendo una tirana con Silvina, porque también le estoy enjuiciando. Los deberías nos conducen mucho a cosas como la culpa, que ya lo habíamos hablado, nos llevan mucho a la depresión y también nos llevan al enojo, ¿sí? Son diferentes los pensamientos, pero la raíz es el debería, tirar la ansiedad. Entonces, cuando se estén viendo que hay un tendría o debería, como en inglés se dice un shouldismo, ¿sí? No necesariamente tiene que estar explícito. Muchas veces no me lo estoy diciendo, pero está implícito en lo que estoy pensando. Cada vez que cachen explícito o implícito un debería o un tendría, ya sea hacia mí mismo o hacia el otro, podemos cambiar a preferiría, me gustaría, quisiera, y verán que vamos a aligerar muchísimo nuestra carga, que esto nos va a llevar también a tener mejores resultados en nuestra vida. Y vamos a ver, ¿te reconoces en alguna de estas distorsiones? Les aseguro que sí, yo sí me reconozco en varias de estas. Entonces, si te resultan familiares, eso es bueno, porque cuando cambies tu manera de pensar, podrás cambiar tu manera de sentirte, justo lo que estamos hablando, y empecemos por el debería, por ejemplo, ¿no? Dejar este webinar como tarea, quitar los deberías y los tendrías. Y bueno, en cuanto descubras las mentiras de tus pensamientos distorsionados, tus miedos van a desaparecer. Así Esto que es vamos. Hay otro comentario, dice Sari, es un tirano latigándonos. Es correcto, el debería y el tendría es un tirano latigándonos o es un tirano que latiga a los demás. Y también Edith Solá nos dice, me identifico con muchas distorsiones. Qué bueno, Edith, yo también. Y Sara Maya también, y yo creo que todos, ¿no? Nos Yo creo vamos. que todos, ¿Tú, sí. Silvina? Sí, absolutamente, con un montón. Con un montón. Ok. Y vamos a Ok. empezar con las técnicas. Con estas técnicas que nos van a ayudar a controlar la ansiedad, a ver cuál es la parte real, cuál es el miedo que tenemos. Esta técnica se llama ¿qué pasaría? Es la técnica What If.
La técnica del qué pasaría si te ayudará a descubrir cuál es la fantasía terrorífica que desencadena tu ansiedad. Cuando te enfrentes a esta fantasía, podrás derrotar tus miedos para siempre. Te darás cuenta de que el monstruo al que tanto le temías no tiene dientes. ¿Y en qué consiste esta técnica? Pones el pensamiento negativo en un papel y escribes, ¿y si esto fuera cierto? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo que más temo? Vas a poner abajo de eso tu respuesta y vas a volver a hacer la misma pregunta exactamente. De acuerdo a la respuesta que tengas, y si eso fuera cierto, ¿qué es lo peor que podría pasar y qué es lo que más temo? Nuevamente la respuesta a eso, y así sigues hasta que encuentras ese miedo que sale después de todas estas preguntas y te preguntas, ¿qué tan probable es que esto ocurra? ¿Y podría vivir con esto si sucediera? Y vas a darte cuenta que la mayoría de las veces son miedos profundos que tenemos y que salen a la luz disfrazados de ansiedad, de preocupación, pero son miedos como miedo a la muerte, miedo a pérdidas, diferentes miedos que en realidad están haciendo que nos sentamos de una manera exagerando todo lo que pasa alrededor y dejándonos en realidad al descubierto y haciéndonos perder nuestra tranquilidad. Entonces, ¿y si eso fuera cierto? ¿Qué es lo peor que podría pasar y qué es lo que más temo? Claro que sí, y además lo que dijiste me encanta, de si eso fuera a pasar, podría vivir con eso y te lleva al absurdo de nuestro pensamiento, ¿no? Sí. Y encontrar todo esto te libera, son grandes liberadores. Vamos a ver otra técnica que se llama autocontrol. Entonces, puedes dar seguimiento a un pensamiento negativo repetitivo o alguna fantasía que te produce ansiedad y al contarla cada vez que sucede, lo puedes hacer, por ejemplo, teniendo una tarjeta de 3 por 5 y lo pones en tu cartera, lo pones en tu bolsa y puedes ir marcando en tu tarjeta cada vez que tienes este pensamiento o cada vez que te asalta esta fantasía terrible, ¿sí? Alternativamente, puedes usar también un contador de muñeca, como los que usan los golfistas, para realizar un seguimiento de sus puntuaciones. El caso es que tengas un contador. Cada vez que tengas un pensamiento negativo, simplemente puedes hacer clic en el contador y el número aumentará consecutivamente. Entonces, también ahí lo pueden descargar. Hay unas apps que son contadores y lo pueden traer en su teléfono celular. Entonces, cada vez que tienen este pensamiento recurrente o este miedo, estar contando, y bueno, al final del día vas a registrar el total y restablecer el contador a cero. Vas a ver que durante las 3 primeras semanas, al principio, va a ir subiendo el número de veces que tengo el pensamiento negativo o que tengo esta fantasía terrorífica, ¿sí? Cada vez voy a tener más en los primeros días. Pero después, como por arte de magia, esto va a empezar a bajar y va a disminuir y va a disminuir. Incluso va a llegar un momento en que va a desaparecer. La verdad es que no se sabe por qué, pero el estar haciendo este ejercicio ayuda a que esto desaparezca. Quizá es que estar cachando este pensamiento que me está fastidiando y que además ya dijimos que me está estafando, me estafa mi tranquilidad. Déjame, veo, Silvi, que hay aquí. Preguntan qué apps son, Silvina, para contador. ¿Qué No me apps? acuerdo en este momento el nombre de ninguna, pero sí dejan los mails que les interesen, quienes estén interesados en que les averigüemos. Me fijo terminando la conferencia en Apple, en el Apple Store y les cuento cuáles son, porque hay 2 o 3 que sé que son gratuitas aparte. Claro. Y bueno, Y nuestra siguiente técnica es examinar evidencia. En vez de suponer que tus pensamientos negativos son ciertos, pregúntate, ¿qué pruebas hay de esta afirmación? ¿Qué indican los hechos? Una mujer llamada Emily tenía miedo a volar porque estaba convencida de que habría un tumulto de pasajeros y ella moriría pisoteada en el avión. En realidad, era consciente de que sus miedos parecían tontos, pero estaba convencida de que esto podía suceder de verdad. Le preguntó el doctor Burns si había alguna prueba real que apoyara su creencia y cuántas personas habían muerto aplastadas en un avión en el pasillo en el último año, que ella supiera, ¿no? Emily no recordaba un solo caso. Y en toda la historia de la aviación, le preguntó el doctor Burns,
Emily volvió a reconocer que no recordaba que nadie hubiera muerto aplastado en un tumulto en el pasillo de un avión. Naturalmente, las personas sí pueden morir aplastadas en un tumulto, y es algo extremadamente raro, pero no imposible. Se han dado casos, por ejemplo, en partidos de fútbol, en conciertos de rock, pero morir aplastado en un tumulto, en un pasillo de un avión, es de los peligros menos comunes de viajar en avión. Entonces, de examinar evidencia, sé de algo que haya pasado, me ha pasado frecuentemente, ¿por qué me está dando tanto miedo? ¿Qué tan probable es que esto pase? Entonces, hacernos preguntas que realmente nos lleven a la respuesta sensata de qué es lo que me está haciendo pensar y vivir con preocupación innecesaria. Ok, bueno, aquí tengo yo uno que se llama Click Counter, no sé si lo pueden ver. Es gratuito y lo bajé en el App Store. Ah, genial. Click Counter. Si lo ven, lo pueden bajar y esto te ayuda a ir contando cada día. Y tienes un cuadernillo y lo pones cómo va viendo. Al principio vas a ver cómo va creciendo y luego vas a ver cómo empieza a disminuir. Y como les decimos, igual y llega a desaparecer. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a ver otra técnica que se llama reatribución. Esta se hace en situaciones que te producen ansiedad y puedes pensar que lo que está sucediendo es toda responsabilidad tuya. O sea, tú te haces dueño de toda la responsabilidad o más fácil de la culpa, ¿no? Que nos encanta. Sin tener en cuenta los factores externos que ayudan a la situación. Aquí, al aplicar la reatribución, identificas todos los factores que contribuyeron a un problema para poder desarrollar una perspectiva más realista. Por ejemplo, ¿cuál fue digamos que yo tengo una discusión con mi jefe. Yo puedo analizar cuál fue la cuota de responsabilidad que yo tuve, cuál es de mi jefe y también de la situación. Tienen que analizar qué está pasando. Si llegué tarde porque cayó un aguacero y no podía salir y estaba inundado, eso también influyó. No todo es mi responsabilidad, aunque quiera. Y como no todo es mi responsabilidad, aunque lo quiera, entonces eso me va a generar un problema. Ya después de ver las diferentes partes del problema, haciendo una perspectiva realista, puedes concentrarte en resolver el problema en vez de agotar toda tu energía en reñirte y en castigarte, porque si yo tengo la culpa 100%, pues me voy a decir de todo, me voy a juzgar horrible, me voy a castigar, me voy a lacerar. Entonces, si aquí yo puedo definir de esto cuál es mi responsabilidad, porque es lo único que puedo resolver, voy y lo resuelvo y eso va a estar mucho mejor para mí. Por ejemplo, cuando coqueteas con alguien y te rechazan, ¿sí? Entonces asumes que es porque hay algo malo en ti, sin pensar en diferentes factores que puedan influir. A lo mejor le cerraste el ojito a alguien y no te contestó, no porque no le pareces linda, no porque no le pareces agradable, pero a lo mejor esta persona tiene novia o tiene esposa, ¿no? O quizá no me contesta no porque yo no soy linda, sino porque le duele la cabeza o porque es muy tímido. Siempre hay muchos factores. Hay que ver que hay otro lado de la moneda y poderlo analizar en vez de adjudicarnos toda la responsabilidad y que siempre nos la achacamos de una manera que nos descalifica y que nos lastima. Me encanta esa técnica porque te enseña que no eres el dueño de la culpa, justamente. Y el ejercicio de ataque a la vergüenza es cuando sufres ansiedad social. Entonces, si sufres ansiedad social, probablemente tengas un miedo intenso a quedar como un tonto delante de las otras personas. Los ejercicios de ataque a la vergüenza pueden ser un antídoto poderoso contra este miedo. Para realizar el ejercicio de ataque a la vergüenza, vas a hacer intencionalmente alguna tontería en público. En general descubrirás que la mayoría de la gente no te desprecia y que en realidad no se acaba el mundo. De hecho, casi siempre sucede que todos terminan riéndose mucho contigo. Y este descubrimiento puede resultar tremendamente liberador, pero también puede provocar terror al principio. Hoy justamente tuve una paciente que tiene ansiedad social y me decía que cuando va a reuniones, si bien ella se esfuerza a ir a reuniones, cuando está ahí no habla. No habla porque piensa que va a decir alguna tontería.
Y el ejercicio de ataque a la vergüenza me pareció la mejor recomendación porque puede decir una tontería a propósito y reírse ella también. Y se va a dar cuenta que la gente ni siquiera se fija en eso y también termina riéndose. Entonces, hacer algo a propósito que nos pueda relajar un poquito, ¿no? Y quitar ese miedo que tenemos a hacer el ridículo, porque ¿qué pasa si hacemos el ridículo? Justamente, si aplicamos la técnica What If, con esta técnica es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Puedo vivir con eso? Excelente. Voy a leer otro comentario, Silvina, es de Edith Solís y dice, me imagino que se refiere a tener toda la responsabilidad, es como victimizarse, claro, ¿no? El querer yo acaparar la responsabilidad o la culpa, que no es lo mismo, pero bueno, me hago pobrecito de mí, ¿no? Entonces, sí. Y ahorita que estabas comentando esto de el ataque a la vergüenza, hay una anécdota que el doctor David Burns cuenta mucho de él, porque él se define a sí mismo como una persona con ansiedad social, que también le da muchos nervios. Entonces, contaba que en una ocasión hizo un taller donde hubo mucha gente, él era el que exponía, y bueno, el doctor David Burns es una personalidad en el mundo de la psiquiatría. Entonces terminaron la conferencia y salió con los colegas a comer en un restaurante chino, y cuando llega ahí sus compañeros lo provocan y le dicen, a ver si te atreves a hacer este ataque a la vergüenza. Y le dicen que se vaya a la mesa de al lado y le pida a la gente que está ahí comiendo, porque ustedes saben que en los restaurantes chinos traen los platillos al centro, ¿no? Y todos comparten. Entonces, que vaya y que le pida de probar a las personas que estaban en la mesa de al lado. Entonces, el doctor Burns decía, Dios mío, no puedo decir que no, yo soy el doctor Burns, acabo de dar una conferencia sobre esto, pero qué horror, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, pues no le quedó de otra y fue, se acercó y les dijo que si lo dejaban probar, porque no sabía qué era, y bueno, todo se hizo ahí un cotorreo y acabaron todos juntos uniendo las mesas y muy simpático. Se dio cuenta que no va a pasar nada, ¿no? Entonces es una de sus grandes anécdotas y que él también ha tenido que sufrir con todo esto, De con la ansiedad ansiedad social. y que nos Sí. da a todos, ¿no? Me encanta esa historia y sobre todo reforzar que estos ataques a la vergüenza tienen que ser siempre dentro del contexto del respeto, ¿no? No se trata de burlarse de alguien, ni de reírse, ni de hacer algo a costas de alguien, sino dentro del respeto hacer algo que nos dé vergüenza, pero a propósito. Es correcto, me encanta que hiciste esa aclaración porque, bueno, cuando hacemos saber que es algo que está dentro de mi competencia, que sí lo puedo hacer, o si eres terapeuta, no le puedes pedir a un paciente que hagas algo que sabes que eso no le queda, ¿no? O que tú no serías capaz de hacer. Entonces, mucho cuidado. Hay ataques a la vergüenza que son pequeñitos y hay ataques a la vergüenza muy grandes. Todo depende con quién tenemos enfrente. Y bueno, vamos a ver que también hay imágenes humorísticas, ¿sí? Ven este perrito que guapo, que simpático. Entonces, cuando estás angustiado, tu mente se inundará de imágenes terribles, porque generalmente la ansiedad viene de imágenes que pensamos para el futuro y que son terribles y todo va a estar muy mal. Por ejemplo, si te produce ansiedad hablar en público, puede que imagines al público aburrido y quedándose dormido, ¿sí? O bien, si te da miedo a los perros, puede que tengas la imagen mental de un perro que te gruñe y que te va a morder. O, por ejemplo, si te preocupas, preocupaciones obsesivas por tu salud, puede que una rosadura en un pie te haga imaginar que no podrás caminar más. O sea, se dan cuenta de la gravedad de nuestro pensamiento, no de lo que está pasando. Entonces, existen muchas maneras de tratar ese tipo de imágenes terribles. Del mismo modo que existen muchos modos de oponerse a un pensamiento negativo. Entonces, al aplicar las imágenes humorísticas, puedes sustituir la imagen que tienes en mente, esta imagen terrible, reproduciendo una muy, muy divertida. Si creo que el perro me va a enseñar los dientes y me va a morder, quizá podría imaginarme al perro
disfrazado de Caperucita Roja. Eso podría ser un ejemplo de imágenes humorísticas. Cambiar la escena, cambiar el foco de terrorífico por algo que es gracioso, que es chistoso y que me va a relajar, porque la risa, el humor, es un gran elixir para el bien vivir, ¿no? Para el bienestar. Absolutamente. Y de las imágenes humorísticas pasamos a sustitución de imagen, que es otra técnica que, si bien tiene mucho que ver, es una técnica que nos da la posibilidad, nos enseña a sustituir esa imagen terrorífica no con humor, sino con, en esta oportunidad, de una manera que me tranquilice, que me dé la armonía que yo estaba buscando. Entonces, por ejemplo, cuando usas la sustitución de imágenes, sustituyes una imagen más positiva o pacífica por una aterradora. De la misma manera que un director de cine modifica una escena en una película. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a volar puede fantasear con aterrizar de manera segura junto a su familia o relajarse en la playa bajo el cálido sol cada vez que una fantasía aterradora de un accidente de avión se le ocurre. Entonces lo que hago es pensar en realidad, si estoy en el vuelo, estoy pensando ya aterriza el avión, que aterrizó perfecto, que ya estoy con mi familia disfrutándolos y me va a quitar de ese pensamiento negativo, ¿no? Me va a permitir sustituir la imagen, quito una diapositiva y pongo otra positiva que me dé tranquilidad y que me permita estar de una manera más pacífica en ese vuelo o en esa idea de un próximo viaje que tengo, si es el caso de un miedo a volar. Aquí nos damos cuenta, Silvina, de lo poderoso que es nuestra mente, ¿no? Absolutamente. Entonces, nosotros somos quienes podemos controlar a nuestra mente si la conocemos. Entonces, gracias a estos métodos, gracias a este estilo de terapia, podemos llegar a conocernos y a manejar. Y es increíble cómo podemos generar cambios muy rápidos sin necesidad de terapias súper prolongadas, ¿no? Sí. Vamos a ver otra técnica que es muy buena, que se llama la práctica del rechazo. Las personas tímidas temen al rechazo. Entonces, cuando utilizas la práctica del rechazo, pueden buscar el rechazo a propósito, a modo de investigación, y verlo como un éxito en lugar de un fracaso. Entonces, cada vez que alguien me rechaza, wow, me rechazaron, estuvo increíble, ¿no? Y como tú dijiste, también me puedo preguntar qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Si esto es verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si pasa eso, que creo que es lo peor, ¿puedo vivir con eso? Entonces, todos tenemos que soportar un cierto rechazo. Y si están dispuestos a hacerlo, tarde o temprano encontrarán a muchas personas con las que son compatibles. De hecho, aquí hay otra anécdota del doctor David Burns. Como ustedes saben, su libro Feeling Good, Sentirse Bien, es un bestseller. Tener 5 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos y haber sido traducido a 30 idiomas diferentes es no cualquier cosa, estarán de acuerdo conmigo. Sin embargo, cuando lo escribe y lo trata de empezar a promover, estuvo rechazo tras rechazo, o sea, todos lo rechazaban. Y él trató, no se dio por vencido, hablaba, buscaba, y cada vez que hablaba una editorial, alguna revista para que publicaran algún buen comentario, todos le decían, ah, usted David Burns, ya le rechazamos su libro. Entonces, lo único que se daba cuenta es que se acordaban de él porque lo habían rechazado. Entonces, después de miles de rechazos, un día llega a la casa y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Vamos a salir a festejar. Y le dice, esposa, pues, ¿qué vamos a festejar? Que todos me han rechazado. Entonces la esposa le dice, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo vamos a poder festejar que te rechazaron? Y él contestó, miras, creo que es más importante festejar que todos me rechazaron, pero ¿saben quién soy? Y me dijeron, ah, ¿ustedes David Burns? No, ya le rechazamos su libro. Ah, que ya me lo hubieran aceptado. En realidad, el rechazo también hay que festejarlo. Entonces se fueron a cenar a un restaurante muy, muy lindo y pudo festejar, como él dijo, pero no se dio por vencido. Se dio cuenta que no se moría con el rechazo, que no pasa nada. Siguió insistiendo hasta que encontró la manera, ¿no? Y así prendió la mecha. Cuando encontró el momento, esa es otra historia que algún día les contaremos, pero de un momento a otro se empezó a volver un bestseller. Tardó nada más 8 años de rechazos, pero él creyó, él siguió, él continuó. Lo más importante que lo llevó a poder seguir 8 años buscando este éxito
fue que se dio cuenta que el rechazo no lo iba a matar y que no iba a pasar nada y que podía continuar. Eso es muy, muy interesante. También tenemos la técnica de la emoción oculta. Los que sufren de ansiedad tienen una tendencia a evitar problemas que no quieren enfrentar. Muchos de ellos son individuos excepcionalmente agradables que están preocupados por complacer a los demás. Y cuando están molestos por algo como un conflicto con un miembro de la familia o un problema en el trabajo, barren esos sentimientos negativos debajo de la alfombra y se olvidan del problema que los está molestando. Sin embargo, los sentimientos pronto vuelven a aparecer en la superficie disfrazados de algún tipo de ansiedad, como puede ser un ataque de pánico, preocupación crónica, fobia, síntomas de TOC, de trastornos obsesivos compulsivos o incluso de hipocondriasis. Cuando traes estos problemas al consciente y expresas los sentimientos que has estado tratando de reprimir, la ansiedad a menudo desaparece. Y esto lo hacemos muchísimo, lo hacemos inconscientemente, ¿no? Pero vamos dejando esos problemas que no tenemos la energía o las ganas o la fuerza para enfrentar un conflicto con cualquier persona que es querida o que es importante en nuestra vida, aunque sea nuestro jefe en el trabajo. Pero vamos barriendo esas emociones y realmente tienen que salir de una manera y el cuerpo habla y nos va diciendo qué está pasando, que hay algo que nos está llamando la atención y algo que no estamos resolviendo y sale así, sale como ansiedad, como pánico, como preocupación, como TOC o como fobia. Entonces, atender a esas cosas que tenemos que atender y darnos cuenta o sentarnos a pensar, si estoy con mucha ansiedad últimamente, técnica de la emoción oculta. ¿Qué es lo que estoy tratando de enfrentar que está saliendo como ansiedad? Entonces, preguntarnos eso para poder ocuparnos de lo que hay que ocuparse y para que tenemos chance de que esta ansiedad desaparezca cuando encontremos la emoción oculta. Sí. Hay también una anécdota en el libro del Dr. Burns, en donde nos habla de una señora que trabajaba en una oficina. Y entonces su jefe era muy lindo, era una muy buena persona y ella hacía su trabajo, lo hacía muy bien. Y bueno, estaba casada, quería mucho a su esposo, y parecía que todo estaba muy, muy bien en su vida. Sin embargo, padecía de ataques de pánico seguido. Entonces, cuando le daba el ataque de pánico, pues tenía que salirse de la oficina y se iba a su casa porque pues un ataque de pánico es una enfermedad. Entonces estaba en discapacidad, ¿no? En incapacidad, perdón, no discapacidad, en incapacidad. Y entonces se iba a su casa. Y cuando ella empieza a ir con el doctor Burns y empiezan a buscar cuál era la emoción escondida, por qué le estaban dando estos ataques de pánico, la mujer empieza a contarle lo que hace, lo que hay en su vida, y llegan al momento en donde se da cuenta que el trabajo que hace no le gusta. Realmente ella deseaba trabajar en algo que tuviera que ver con costura, con la moda. Ella trabajaba en algo administrativo y entonces le daba mucha pena decirle a su jefe, porque su jefe era muy lindo, era muy bueno. ¿Y cómo le iba a decir que ya se quería ir? Y también le era muy difícil decirle a su esposo porque requerían de ese ingreso. Entonces, como no lo podía hablar, como no lo podía decir, le daba, lo manifestaba a través de ansiedad, de estos ataques de pánico, porque además era la única forma de que ella se podía salir de la oficina. Entonces, esto es lo que te estás refiriendo, ¿no, Silvina? ¿Qué pasa en tu vida que muchas veces no te das cuenta? Porque esta chica, pues realmente su jefe era muy bueno, la trataba muy bien. O sea, lo que no le gustaba es lo que hacía, no en sí el ambiente del trabajo. El esposo la quería mucho, entonces no se atrevía. Y algo muy importante de recalcar es que la ansiedad generalmente le da a la gente linda, o sea, a la gente Buena. recta, a la gente buena. Sí, alguien que no es muy consciente, alguien que tiene otro tipo de valores, es más difícil que le vaya a dar ansiedad. A la gente que le importa lo que piensa el otro y actuar de una manera correcta siempre, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, esto también es un dato importante. Y para finalizar, vamos a ver lo que es el análisis costo-beneficio. Como ya se habrán dado cuenta, en muchos de nuestros talleres hablamos de la doble columna y aquí vamos a verlo muy detallado. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos en un análisis de costo-beneficio? Bueno, buscamos un sentimiento, un hábito o una idea que yo quiera cambiar, ¿sí?
un pensamiento. La gente pensará que soy un idiota egocéntrico si intento coquetear con ella. Digamos que eso es lo que yo quiero cambiar. Entonces voy a ver qué ventajas me está dando pensar que la gente pensará que soy un idiota egocéntrico si intento coquetear con ella, ¿no? Pues una, no tendré que arriesgarme a pasar vergüenza. No voy a ser rechazado, no me molestaré, no me molestaré a la gente, me sentiré moralmente superior porque sacrificaré mis propias necesidades para hacer felices a otras personas. Si puedo culpar a otras personas de mi pobre vida social y puedo sentir pena por mí mismo. ¿No? Pues hay muchísimas ventajas, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles serían las desventajas? Entonces, no haré lo que quiero, no creceré porque tendré miedo al rechazo. Si trato de hablar con ella, me pondré muy tenso porque imaginaré que todos están molestos conmigo. Me enfadaré y culparé a otras personas por mis inhibiciones y terminaré solo. Entonces, cuando hacemos este análisis de costo-beneficio, vamos a ver qué pesa más para mí, estas ventajas donde no me voy a arriesgar, en donde no voy a fallar, o el quedarme solo, el no darme la oportunidad y, por ejemplo, el no crecer, no aprender. ¿Qué pesa más para mí? Y ahí voy a ver si vale la pena o no vale la pena hacer el cambio de este pensamiento o si prefiero quedarme con él. Entonces, pues estamos llegando al final. Si tienen preguntas, con mucho Sí. gusto. Y en este caso hicimos un costo-beneficio de un problema de ansiedad social, pero en realidad el costo-beneficio lo podemos hacer de todos los problemas, de cualquier tipo de problema, de situación o de el costo y el beneficio de mantener una emoción, un pensamiento, de actuar o no actuar de cierta manera. Vamos a encontrar que hay ventajas ocultas que a veces no vemos tan a la luz y hay desventajas que sí se están haciendo evidentes, y esto nos permite decidir si queremos seguir atados a este pensamiento, a esta forma de ser o a esta actitud, a lo que sea, y decidir si queremos seguir atados a eso o si queremos realmente trabajar para empezar a cambiarlo, ¿no? Correcto, correcto. Muchas gracias por acompañarnos, y si estás interesado en certificarte como terapeuta Team CBT, por favor comunícate con nosotros a los teléfonos y al mail que figura en pantalla, y estaremos encantadas de hablar contigo y darte toda la información que necesites para esta nueva certificación.